Gracias, seguimos recordando al Papa Francisco, un año de su partida, de su Pascua Eterna. Después de aquella alegría, de aquel domingo de resurrección que celebrábamos la victoria de Cristo sobre la muerte y que nos regalaba su presencia en medio de los fieles, una sorpresa después de tantos días hospitalizado, desde aquel 12 o 14 de febrero, y llegábamos a la Pascua del Señor con este gozo, esta alegría, pero un lunes del Ángel, el Señor quiso ya tenerlo en su presencia. Con nosotros, Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, decir un entrañable amigo, un cercano colaborador del Papa, coordinador del Consejo de Cardenales, misma promoción en el cardenalato, pero sobre todo, el mejor título, un amigo. Sin duda alguna. Y tengo que decirte que todos los días yo hablo con él. Tengo ahí su foto en mi oratorio y siempre, antes de empezar la oración, siempre lo recuerdo y lo siento, no como alguien lejano, a saber, en el hiperuráneo, no, es un amigo que está cerca de mí y a veces me habla. Bueno, fíjate una cosa, el signo, como tú lo decías, el signo de su muerte. El Papa Francisco vivió la Cuaresma en el hospital. Sí. Termina la Cuaresma y sale de la Cuaresma para Santa Marta, donde vivió su pontificado. Volvió a su casa. Él murió en su casa, no en un hospital. Luego, el Señor le da la gracia que él quería, que la Pascua la celebrara todavía como pontífice y nos diera la bendición Urbi et Orbi. Este hombre de Dios vivió la Cuaresma, llegó a la Pascua, nos bendijo y se fue para el cielo. Quiso aún todavía ese día, estando tan limitado, dar el recorrido en el papamóvil por la plaza de San Pedro. Supe después que los enfermeros no querían, pero él se lo pidió a uno y él lo hizo. Y él me dio testimonio que al terminar, la última palabra del Papa fue: gracias porque me llevaste a ver al pueblo. Luego ya se fue a la cama, empezó ya, diríamos, su agonía, que no fue una agonía dolorosa, sino una agonía como la del Señor Jesús, en una inmensa paz. Y tomó un poco de agua, en eso le vino el ictus, y a las 5 de la mañana del lunes del Ángel voló al cielo. Por eso lo recordamos con alegría. Hoy no es un aniversario para llorar, sino un aniversario para dar gracias y pedirle que nos siga protegiendo desde el cielo. Esta memoria agradecida con la cual recordamos a Francisco nos hace hacer muchas consultas, Eminencia, y sobre todo para conocer de primera mano esta experiencia. Sabemos que ustedes se encontraban en esos momentos por España dictando unos ejercicios espirituales. ¿Cómo recibe la noticia? Lógicamente tengo que decirle que me salieron las lágrimas. Yo esa mañana había terminado ya mi predicación y fui a saludar a las hijas de María Auxiliadora, enfermitas y ancianas. Y celebré la Santa Eucaristía con ellas y estaba desayunando cuando llegó la noticia. Sentí algo muy duro en mi corazón y se me cayeron unas lágrimas, pero era Pascua, era de poner en práctica la fe. Y yo dije, no es para llorar, esto también es una gracia. Él ya voló, ahora tengo que volar yo. Y entonces me fui a buscar un boleto y pude llegar a tiempo a Roma cuando estaban trasladando el cuerpo de la
habitación en Santa Marta a la capilla. Así que pude llegar a tiempo a orar ante sus restos, a encomendar a la iglesia y a asociarme, porque los únicos que tuvieron permiso para entrar esa noche fueron los empleados del Vaticano. Son cerca de 3,000 laicas y laicos, y ahí pudieron entrar, y yo pude estar ahí. Una gracia. Y es que recordar al Papa Francisco nos hace volver a ver su legado, y sobre todo él nos decía de la alegría del Evangelio, estos documentos tan preciosos que también nos ha regalado. Pero hablando de esta cercanía, eminencia, un salesiano, un jesuita, ¿cómo llegan a ser amigos? Bueno, fíjate que yo tuve la suerte de estar en el CELAM bajo la presidencia de Monseñor Antonio Cuarrachino, el cardenal Antonio Cuarrachino, que era el arzobispo de Buenos Aires. Y entonces hablábamos mucho, él también era muy simpático, con mucho sentido del humor. Y pues me contó, fíjate que voy a tener un obispo auxiliar jesuita, entonces te invito que puedas venir. Y entonces yo fui, ahí conocí a Monseñor Jorge Mario Bergoglio, pero pues un saludo de cariño y nada más. Cuando verdaderamente creció bueno, fuimos hechos cardenales el mismo año y la misma fecha, el 22 de febrero del año 2001. 25 años ya de esto. 25 años. Fíjate que miré la lista, éramos 44, actualmente quedamos 9, así que tenemos que prepararnos. Pero fue una dicha. Cuando creció nuestro cariño y nuestra amistad muchísimo, fue en la conferencia de Aparecida, porque él era el jefe del comité de redacción y yo era miembro de ese comité. Pasábamos horas discutiendo, escribiendo y construyendo. Qué importante ir conociendo sobre esta amistad, sobre todo con la memoria agradecida que mencionábamos al inicio, porque hablar del pontificado de Francisco es hablar de un legado. Uno de estos puntos esenciales lo vimos desde el momento de su elección, al elegir el nombre de Francisco, y nos recuerda aquella disposición evangélica que nos enseña Jesús de la opción preferencial por los pobres, pero que particularmente en este camino de las conferencias del episcopado latinoamericano se ha querido resaltar como una opción preferencial muy marcada, eminencia. Sí, quiero decirte que la primera opción preferencial por los pobres es del Señor Jesús. Cuando en la sinagoga de Nazaret lee al profeta Isaías, he venido para liberar a los pobres. Y él dice, esta escritura se ha cumplido hoy. Y desde entonces los apóstoles, cuando le dan instrucciones en el primer concilio de Jerusalén, le dan instrucciones a Bernabé y a Pablo. ¿Cuál es la recomendación? No se olviden de los pobres. Y la Madre Iglesia ha tenido este principio desde el inicio en su corazón. Y los apóstoles y los padres de la iglesia, como quisiera yo que los grandes magnates de este mundo leyesen, por ejemplo, a San Juan Crisóstomo. Ya verían que el dinero no es para despilfarrarlo en tonterías. San Juan Crisóstomo les va a decir la verdad. Ahí se los dejo la mosca en la oreja para que vayan a leerlo, si es que algún día saben quién fue San Juan Crisóstomo. Los bienes de este mundo son para servir, no para acumularlos, no para robar, despojando pueblos enteros, comunidades enteras. No es para enriquecerse sin trabajar. Esto es un mandato del Señor Jesús. Y a lo largo de los siglos,
la Madre Iglesia ha cumplido y sigue cumpliendo este mandato del Señor Jesús. Sobre todo las conferencias generales del episcopado latinoamericano, ya Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, es una línea constante. Y Jorge Mario Bergoglio lo vivió, y lo vivió con palabras y sobre todo con hechos. Él era un sacerdote sencillo con su hábito jesuita. Él era un obispo auxiliar sencillo, moviéndose en Buenos Aires en el metro y en el autobús, cocinando sus propios alimentos en un apartamentico de una esquina del arzobispado. Él era un hombre pobre como papa. Y le voy a compartir algunas anécdotas. Después de la elección, el primer domingo como papa, él me llama el sábado anterior y me dice, ¿qué vas a hacer mañana después del Ángelus? Santidad, lo que usted me diga, venite a comer conmigo. Me invitó a comer en un comedorcito pequeñito, solo él y yo, ahí en la casa Santa Marta. Y me dice, fui ahí arriba al Palacio Apostólico. Eso es una cárcel. Yo no puedo vivir prisionero. Yo necesito la gente. Por eso he decidido que voy a vivir aquí en esta pieza, en Santa Marta. ¿Qué pensás? Santidad, no lo había pensado, pero no me parece mal. Bueno, he pensado hacer un consejo de cardenales con los tenía todos aquí en la mente. ¿Te animás a coordinarlo? Santidad, si me lo pide, hecho, pero no digas nada hasta abril, porque estábamos en marzo. En abril se va a publicar. Luego hubo otras cosas preciosas. Estábamos conversando y llega un obispo de Buenos Aires y me dice, discúlpame, venga, le dice. Se quitó el anillo que nos dio Juan Pablo II cuando nos hizo cardenales y le dijo, llévatelo, que lo pongan en el Museo Diocesano de Buenos Aires. ¿Vieron ustedes alguna vez el anillo de pescador que usó el Papa en los 10 años? Una cosita que parece comprado ahí en un almacén de chucherías. Una cosita sencilla. Llega otro maestro de ceremonias y le dice, santidad, vamos a necesitar que le tomen las medidas de los pantalones. Le dice él, ¿por qué? Si estos pantalones están buenos. No, es que son negros y entonces con la sotana blanca se miran. ¿Y eso qué tiene de malo? Es bueno que vean que tengo pantalones. Así, ese era el Papa Francisco. Eminencia, aquel día tan importante, en medio de una pandemia que nos ha tocado vivir y que al Papa Francisco también le tocó enfrentar, verlo solo en la Plaza de San Pedro nos trae muchos sentimientos, sobre todo en este marco de que le recordamos ya a un año de su partida. Claro que sí. Te puedo decir que tal vez es la cumbre de los gestos que ha hecho el Papa Francisco en su vida. Qué gesto tan noble, qué gesto tan bello, qué gesto tan incomparable. Nadie se hubiese imaginado eso. En medio de aquella pandemia, caminar solito, con las dificultades que tenía. Él sufría de una rodilla y además usaba zapatos ortopédicos. Pero cómo lo vimos subir aquella pequeña pendiente en la plaza de San Pedro como un signo
como un signo extraordinario. Todavía yo me emociono cuando oro con esa foto, porque yo acostumbro a orar con fotografías. Eso me trae la imagen a la vida, al corazón, y así muchas veces oro. También he orado por ti con alguna foto, porque, bueno, el Señor quiere que nos amemos y que oremos unos por otros. Pero todavía ahora, cuando yo oro con esa foto, se me cae alguna lagrimita. Y no soy muy llorón, pero ciertamente el corazón habla. Ese gesto no lo podrá olvidar jamás la iglesia, ese gesto profético, ese gesto de amor incondicional. Y ojalá que nos eduque en ese tipo de amor. Eminencia, sabemos que el tiempo es nuestro mayor enemigo, pero un legado que no podemos obviar en el pontificado de Francisco es lanzarnos a hacer una iglesia en salida. Él quería un hospital de campaña y hoy Honduras vive una misión nacional, que es un fruto también de esta sinodalidad que tanto predicó Francisco. Muy bien, tú lo has dicho. El legado principal de Francisco se llama sinodalidad. Una iglesia que camina. Y mira, qué interesante. El tercer domingo de Pascua, el evangelio es los discípulos de Maús, que es el primer sínodo de Jesús resucitado. El primer sínodo de Jesús resucitado. Camina con unos pirujos, camina con dos que se decían discípulos y ya no eran discípulos, ya estaban de retroceso, ya iban a la vida anterior, ya Jerusalén, la ciudad del sentido, había perdido sentido. Vámonos para Emaús. El Señor resucitado suscita un sínodo, vénganse, vénganse. Les explica las Escrituras y parte con ellos el pan. Esa es la pedagogía de Jesús resucitado para resucitar muertos en la fe. Y esa es la pedagogía que sigue nuestra Madre Iglesia en cada Santa Eucaristía, en cada Santa Misa, la palabra y el sacramento, el pan de la palabra y el pan de vida. Bueno, legado máximo del Papa Francisco, Iglesia, sé sínodo, sé sinodal, sé en salida. Comunión, participación, misión. La misión es un envío, y un envío que debemos recibir hoy, 21 de abril, primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, en misión. Que seamos hospital de campaña. Acabamos de concluir un segundo congreso teológico sobre el duelo, la sanación de las heridas y, sobre todo, el misterio pascual. Y entonces, iglesia, hospital de campaña. La iglesia no es una aduana, nos dijo el Papa Francisco. No hay que poner más dificultades de las que ya tiene nuestro pueblo. Y me ha alegrado tanto, tú te recordarás la polémica cuando se convoca el sínodo sobre la familia, cuando hubo 11 cardenales que firmaron una carta contra el Papa. Y resulta que ahora en septiembre el Papa León ha convocado a todos los presidentes de las conferencias episcopales para celebrar 10 años de
Amoris Laetitia. Así es. Nos damos cuenta que ese legado del Papa Francisco jamás va a pasar. Tenemos que ponerlo en práctica. Finalizo, Eminencia. Ahora le ha tocado ir en algunas ocasiones a la Basílica de Santa María la Mayor. Él ahí se quiso quedar a un rinconcito junto a ella porque tuvo una especial devoción y cada viaje, cada momento aprovechaba a verla y ahí quiso quedarse con ella. Es otro de los legados, un Papa mariano, profundamente mariano. ¿Cuántas veces lo vimos con casi como la misma devoción de un campesino hondureño que va delante de la Virgen de Suyapa a pedir una gracia? Así era Francisco. No había celebración en la Basílica de San Pedro que él no acudiera antes de salir de la celebración a orar ante María, Salus Populi Romani. Y por eso quiso quedarse ahí. Hasta en eso nos predica la sencillez, la humildad de un hombre santo. Un hombre santo a quien le podemos pedir que nos acompañe, sobre todo dentro de nuestra oración personal, nuestra devoción, entendiendo que Él quiso estar con nosotros y que ahora acompaña al Señor. Y con esta memoria agradecida, agradecemos a usted, Eminencia, que nos ha permitido poder conocer de su propia voz esta cercanía que tuvo con su amigo hace un año que ha partido a la casa del Padre. Esto es un especial que hemos querido preparar para vivir juntos el misterio de la fe, el misterio de la resurrección, porque vana sería nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado, y en esta esperanza es que recibimos esta noticia, un año de la partida del Papa Francisco.